Gracias, Arturo. Qué placer estar nuevamente aquí con ustedes. Veo que el interés sigue porque el que tiene interés de mejorar, tiene interés de trascender. Entonces, para mí es un gusto, es un honor estar aquí y sobre todo, pues compartir con todos ustedes los pocos o muchos conocimientos que tengo acerca de este tema. Y esta ocasión vamos a hablar de un tema que sí, bien, es la secuencia de los iniciales, es uno totalmente, digamos, específico y distinto. Pero no sin antes concluir con un punto que nos quedó pendiente la semana pasada, que era el de los títulos, porque ya vimos que escribir un artículo tiene que seguir una secuencia y tiene que tener ciertos puntos específicos que llenar. Tenemos que tener introducciones atractivas, tenemos que fijar cuáles son nuestros objetivos, pero también tenemos que impactar a través de un título. Porque si nuestro lector ve un título que no le llama la atención, no importa qué tan bueno sea nuestro material, definitivamente no se va a detener a leerlo. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Sí me tienen autorizado, Arturo? Ah, sí. Aquí veo que tengo la forma de compartir. Voy a compartir pantalla y voy a iniciar, permítanme. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues ahora sí, me gustaría, antes de comenzar, que me dijeran los que estén aquí. ¿Recuerdan cuáles son los temas que vimos la vez pasada, la semana pasada? ¿Quién me quiere hacer una pequeña narración o un pequeño resumen de qué es lo que recuerda de la semana pasada? ¿Quieren que les pregunte yo? A ver, yo veo aquí a dos personas que sé que sí pusieron la atención. Muy bien, a ver. Digo, yo adelante. Lo que recuerdo son los conectores. Bueno, es lo que me llamó un poquito, lo que se me quedó un poquito más grabado, lo de la parte de las, justo lo de los conectores, porque batallo para juntar las ideas o acomodar las ideas para que tengan una secuencia lógica. Muy bien. Eso fue lo que me recuerdo. A ver, Luz María, ¿y supiste dónde buscarlos? ¿Los buscaste de pura casualidad en Google? En Google, nada más, allá aparecen. ¿Verdad que son muchísimos? Sí, son un chorro. Tengo un libro que se llama La fuerza de la palabra, entonces está muy antiquísimo, ¿verdad? Pero pues de ahí también comparé algunas anotaciones y bueno, pues nos lleva a recordar lo que en algún momento nos enseñaron por ahí en la escuela. Así es, pues qué bien, Luz María, que te diste la oportunidad de buscar y sobre todo de actualizar ese disco duro que tenemos ahí empolvado y que a veces solamente falta que simplemente busquemos y veamos nuevamente la información para volver a saber estos términos y sobre todo esta información que quedó ahí en el olvido. Muchas gracias y ahora alguien más me levanta la mano, Juan Carlos Huerta. Adelante, Juan Carlos. Sí, buenas tardes. También recuerdo en la primera que estuvimos contigo, nos hablaste de poner el enfoque muy en claro, ubicar nuestro quién, cómo, a dónde, por qué, cuántos y demás para tener el tipo de escritura que vamos a ocupar, ya sea una columna, una noticia, una crónica. Una crónica, una crítica, y entonces, ay, a mí eso se me quedó muy grabado porque acá donde estoy en la cámara, estoy constantemente escribiendo las crónicas de lo que sucede en la cámara. Y a veces me di cuenta que por error escribo como noticia y no como crónica, ni como crítica, ¿no? Entonces, pues ya me afino mejor para no andarla regando. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema, nuestro último tema para ver la estructura de los textos y vamos a concluir con el título como les había comentado. A ver, permítanme, déjenme vuelvo a compartir pantalla. Ustedes saben bien que un título puede hacerlos voltear. Definitivamente no hay nada mejor a veces, discúlpenme, pero que un título morboso que nos haga voltear a ver y nos diga un escándalo que sucedió en las noticias, aunque no queramos, aunque nos parezca desagradable,
cuando vemos en un titular, descuartizó a su mujer, ah, caray, volteamos. Obviamente nosotros no vamos a utilizar esos títulos, pero sí tenemos que aprender a usar títulos atractivos. Estos van a coronar, digamos que van a terminar de darle el interés al público de su tiempo. O sea, vamos a decirles, vamos a quitarles 5 o 10 minutos de su tiempo para que lean este artículo. ¿Qué dice el artículo? Pues bueno, nosotros le tenemos que dar una idea de qué es lo que el artículo les va a enseñar. Aquí vamos a ver, dice, elegir el título perfecto para un artículo puede hacer la diferencia entre ser leído o ni siquiera ser visto. Y vamos a ver cuáles son los tipos de títulos que existen. Hay muchos, hay una variedad de verdad muy, muy amplia, pero los principales creo que los resumí aquí. Los accionables, que son todos aquellos que empiezan como. ¿Qué se les ocurre decir cómo qué? ¿Nadie tiene una idea? Abre su micrófono. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lograr aquello? ¿Cómo hacer amigos e influir en ellos? Anda, ese es muy buen título, exactamente, ya está, obviamente ya alguien más lo utilizó, sin embargo, es un muy buen título. ¿Qué otro título se les ocurre con cómo? ¿Cómo resolver conflictos en los equipos de trabajo? Muy bueno, Arturo, efectivamente. ¿A quién no le gusta que le digan cómo hacer las cosas? Ese es un título, o bueno, aquí hay varios títulos, tipos, que te van a dar una ayuda, que te van a proporcionar esa ayuda que necesitas para algo y entonces te va a motivar a leerlo. Cómo hacer amigos, cómo resolver conflictos. Y estos mismos temas, si se fijan, los podemos poner con otro tipo de título, pero son muy parecidos, como los educativos. Una guía puede ser también para resolver conflictos, ¿sí? También están los interrogativos. ¿Por qué? ¿Por qué surgen los conflictos en los equipos? ¿Sí? Y a lo mejor, ¿y cómo solucionarlos? Aconsejables, consejos para resolver los conflictos en los equipos. O también están los sugerentes, las mejores estrategias para resolver los conflictos, las mejores estrategias para mejorar la comunicación, las mejores estrategias para influir en las personas o las mejores estrategias para lo que ustedes quieran. También vienen los tipos de títulos que son concisos. Estos contienen números. Específicamente vamos a decir, aquí son 10 pasos, 10 estrategias, 10 herramientas o 5, el ABC o el 1, 2, 3 para lograr tal cosa. Esos también te están dando una instrucción, te llevan a ti como espectador, como lector, a decir, bueno, son nada más 10 consejos, los leo. ¿Por qué? Porque están enfocados a lo mejor a 5 o a lo mejor a 3, y eso les llama también la atención, porque en 3 pasos o en 5 pasos vas a resolver parte de su problema. Luego vienen los títulos sociales. Estos incluyen herramientas, palabras que son herramientas, aplicaciones, recursos, herramientas para funcionar mejor en sociedad, o las mejores aplicaciones para lograr que tu trabajo en la oficina sea mucho más rápido, o 5 recursos que te ayudarán a hacer mejor o a rendir más en tu rutina matutina. No sé, cualquier cosa, pero llevan estas palabras: herramientas, aplicaciones o recursos. Ahí nuevamente le estás dando al lector la oportunidad de preguntarse, ¿tengo ese problema? Sí. Y luego me van a dar herramientas, ¿son muchas? Pues no, a lo mejor no son tantas, puedo leerlo y en ese momento voltean a ver el tutorial o voltean a ver su artículo para poder familiarizarse con esto que ustedes le están ofreciendo. Nada más que recuerden, no pueden poner un título del cual no vayan a cumplir lo que dice. Fijamos en los módulos pasados que lo que prometemos tanto en el título como en la introducción son cuestiones que debemos de cumplir en el cuerpo de nuestro escrito. Juan Carlos Huerta, ¿tienes alguna duda, una participación? Sí, estos títulos pueden ser combinados, digo, pensando en el cómo, como un título de impacto, pero también reforzado por uno de acción. ¿Cómo no destruir al INE? 5 pasos para apoyarlo. Digo, es un tema muy vigente y muy actual, pero son 2 títulos combinados que pueden surgir para una sola escritura. ¿Eso es válido? Es válido, nada más hay que tener mucho cuidado porque tú me estás contraponiendo ideas. Acuérdate que un escrito debe de ser muy claro.
y me estás diciendo cómo no destruirlo, y entonces 5 pasos para apoyarlo. Sí, hay ideas contrapuestas que pueden resultar un poco confusas. No sé si pudieras cambiarlo a lo mejor por cómo apoyar al INE, los 5 pasos que debe de seguir. Algo así, pero que sea en positivo siempre. O sea, es lo mejor, porque si pones algo en negativo y algo en positivo, son ideas que chocan. Si vas a captarle interés con 2 ideas, que sean en positivo preferentemente. ¿Sí? Ok, sí. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo sí. apoyar para que el INE continúe? 5 estrategias para, 5 estrategias para apoyarlo, 5 estrategias para que funcione mejor, o 5 estrategias para conservarlo, no sé. O 5 cosas que podemos hacer. Pero digo, con el error de la sintaxis que tuve, el ocupar 2 títulos impactantes en la misma escritura sí es válido. Sí, sí puede ser válido. De hecho, acuérdate que en los artículos que estuvimos mencionando que se podían escribir, también puede ser el título y un tipo subtítulo. O sea, el título es el que capta la atención. A lo mejor apoyemos para que el INE continúe. Y luego abajo, lo que nos decía, ay, no recuerdo el nombre de esta chica, que es periodista, que le llaman como disparos, dar ahí otro pequeño subtítulo que te diga las 5 mejores estrategias para, aquí vas a obtener las 5 mejores estrategias para apoyar a nuestra institución, tal. Sí se puede, nada más hay que tener mucho cuidado de no saturarlo, porque lo que llama es lo corto, lo impactante de un título corto que te diga de qué trata, y ya después, bueno, puedes ir haciendo o abriendo el abanico para que la gente se vaya enterando de qué vas a hablar específicamente. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con el número 8, que son los títulos ejemplarizantes. Qué bonita palabra. Yo batallé mucho para poder asimilarla porque jamás la había utilizado, pero bueno, son los que te dan un ejemplo. Obviamente aquí el nombre lo dice. Tipos de discursos para convencer, ejemplos de estrategias que le funcionaron a los artistas más conocidos, no sé, cualquier cosa que tú puedes darles como ejemplos, como una lista para que ellos obtengan los mismos resultados que alguien más obtuvo, o bien para que conozcan cuáles fueron también las estrategias que alguien más pudo tener en un momento determinado. Después vienen los títulos claros, estos que van directamente al tema. Estos no necesitan quebrarse mucho la cabeza, esos son los títulos que son directos. Te voy a hablar de liderazgo, sin embargo, bueno, ustedes saben que al hablar de liderazgo tenemos un abanico enorme, específicamente en qué parte de liderazgo. O te voy a hablar acerca de comunicación asertiva. Bueno, ahí sí yo recomiendo que hagan un espacio para un pequeño subtítulo en el que te ofrezca a lo mejor una posibilidad de darte cuenta de qué se trata específicamente el tema. Y también existen los títulos resolutivos, aquellos que solucionan un problema, ¿sí? Tú les puedes decir, te voy a dar en el título, cómo acabar con la apatía, cómo fomentar la resiliencia, cómo bajar de peso en 6 meses, cómo mejorar tu alimentación. Cualquiera de esos títulos te están diciendo también que te van a solucionar un problema. Si se fijan, se parecen mucho a los accionables, ¿sí? Pero aquí hablan o tratan específicamente de un problema, ¿sí? No nada más, porque en el cómo también pueden darte estrategias para hacer cualquier otra cosa, como cómo archivar rápidamente algo, y a lo mejor para ti no es un problema, pero el resolutivo sí te va a hablar específicamente de un problema social, o un problema que tú identifiques como un problema constante en el ámbito en el que te desenvuelves, para que la gente se vea motivada a leer cuál es la solución a su problema. Y por último está el indiscutible, que bueno, eso de indiscutible es muy discutible porque nada es indiscutible. Son títulos que incluyen palabras como el definitivo, o sea, ahora sí, el 1, 2, 3 definitivo, o el paso definitivo, o las razones de peso, o las razones, o no sé, también pueden poner la forma indiscutible de ganar un debate. Y bueno, es un título que llama la atención, como les digo, sí es discutible, sin embargo, el título capta. Hasta aquí,
Amigos míos, ¿cómo vamos? ¿Creen que es importante tener un título llamativo? Muy importante. ¿Sí o no? Exactamente, porque es el que nos va a decir cómo, o sea, que nos va a decir qué es lo que esperamos y sobre todo si vale la pena a lo mejor perder 5 o 10 minutos de nuestro valioso tiempo en leer ese artículo. Ahora, antes de continuar, quiero aprovechar para hacer un ejercicio. Voy a regresar a 2 diapositivas al principio para ver los temas que Arturo nos sugirió que pusiéramos nosotros en nuestro mapa para poder desarrollar en forma de proyecto. Estos ejercicios se los pedí como tarea, sin embargo, no muchos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Quiero que en este momento lo hagamos. ¿Para qué? Para algo muy sencillo, para que vean que si podemos hacer una estructura en 5 minutos, imagínense qué pudiéramos hacer si le dedicamos 1 hora o 2 horas a poder desarrollar un escrito. Número 1, ¿qué es lo que les voy a pedir? Y les voy a dar 5, bueno, les voy a dar 8 minutos para que vean que soy bastante generosa. Y quiero ideas rápidas, no se pongan a pensarlos mucho, no se pongan a estructurarlos mucho, nada más piensen rápido. Este es un ejercicio de agilidad mental. Van a seleccionar uno de los temas sugeridos, pues si gustan hacer un screenshot para que lo puedan ir leyendo. Van a delimitar el tema en 3 puntos. De esos temas que yo les voy a mostrar, son 15 temas, creo, van a delimitar ese tema que escogieron en 3 puntos. De este tema, ¿cuáles son los 3 subtemas que puedo desarrollar en el discurso? Luego vamos a escribir el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general? Les voy a informar cómo hacer esto, esto y esto. Ok, el objetivo específico, ¿cuál es ese? Ya lo hemos visto. Se plantea desde el punto de vista del lector. Cuando terminen de mi lectura, ellos van a saber estos 3 puntos. Van a saber hacer esto, o van a entender esto, o van a conocer un poco más acerca de tal institución, lo que ustedes quieran. Y van a escribir su título. Piensen en un título atractivo para esos temas que ustedes, para ese tema con esos subtemas que ustedes están pensando, y realiza una breve introducción. No más de 5 renglones, o sea, algo rápido. Pero sí me gustaría que lo hicieran en ese orden para que vean que si nosotros tenemos el antes de iniciar con nuestro escrito, vamos a tener una gran ganancia. A ver, voy a irme hacia atrás con los títulos que... No, son 17 títulos que nos sugirió Arturo. Por favor, en este momento voy a tomar tiempo, pero bueno, antes de iniciar, quiero saber si hay alguna duda. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todos están listos para escribir su primer bosquejo de artículo rápido? ¿Sí? Sí. Bueno, sí. supongo que sí, entonces. Muy bien. Bueno, son las 5:25, a las 5:33 les voy a preguntar, ¿qué les parece? 5:33. Aquí estoy por si ustedes desean preguntarme algo, estoy a la orden. Buenas tardes, maestra. Adelante. Yo me acabo de incorporar, andaba por ahí ocupado. No estoy bien conectado de qué vamos a hacer. A ver, déjame te muestro. Mira, aquí está el instructivo. El ejercicio es, selecciona uno de los temas sugeridos, de los que ahorita les acabo de poner en la pantalla. Vas a poner de ese tema, si tú elegiste liderazgo, elige otros 3 subtemas. ¿Cuáles serían esos subtemas que vas a entregarles al público? El liderazgo juvenil, inicios del liderazgo, y vas a poner profesionalización del liderazgo. No sé, se me acaban de ocurrir esos 3. Y entonces vas a escribir el objetivo general. ¿Cuál es mi objetivo? Informarle a las personas que estos 3 tipos de, cómo puedes ir mejorando tu liderazgo, aunque seas joven. Y luego el objetivo específico, conocer cuáles son las etapas en las que un joven puede iniciar con su liderazgo en la carrera política. Y entonces ya con eso tú vas a continuar, piensa en un título atractivo y después vas a realizar la introducción. Ahí vas a contar una anécdota, vas a poner una frase, vas a decirles de qué trata tu tema. No lo vas a desarrollar, nada más de qué trata a tu público. Ok, muchas gracias.
Aquí estoy viendo unos que sí están escribiendo. Mira, muy bien. Y justo a los que tienen cámara apagada les voy a preguntar. Oye, perdón, aquí como pregunta, yo me fui por los temas de desarrollo humano, que son los que me encantan. Bueno, el tema, bueno, desarrollo humano, la inteligencia emocional, puede ser mi tema como mi título de impacto. El objetivo general, el lector comprenderá la importancia de obtener inteligencia emocional. Punto, no más. Así. Así. Y el objetivo específico, el lector valorará y comparará la inteligencia cerebral contra la inteligencia emocional. Así es, muy bien. Ya desglosaste el tema. ¿Mande? Ok. Ya así queda, ¿verdad? No ocupo ponerle más. Sí, pero trata de hacer tu pequeña introducción. Es la última que falta, nada más. Unos 5, 6 renglones de cómo introducirías el tema. Maestra, ¿podría poner la diapositiva de los temas? Sí, claro. Listo. ¿3 minutos?
Listos, ya pasaron los 8 minutos. ¿Cómo les fue con esta prueba express de articulistas tipo flash? No, Juan Carlos ya es todo un experto, ya tiene desarrollado el tema porque él sí hizo la tarea. Acuérdense que él sí hizo la tarea la vez pasada, entonces eso lo ayudó muchísimo a que ahorita le fuera mucho más fácil el poder enfocar su tema. Aparte de Juan Carlos, me gustaría saber quién quiere darme un ejemplo de lo que escribió. ¿Quién quiere leerme su ejemplo? Luz María, adelante, y luego Fernando. A ver, Luz María, adelante, te escuchamos. Sí, así muy rápido. Mi tema de impacto es colaborar en equipo. La forma de interactuar en un equipo de trabajo, bueno, sería como el subtítulo. El objetivo general sería, al término de esta lectura, el lector comprenderá que trabajar en equipo va más allá de compartir ideas. El objetivo específico es el lector aprenderá 3 ideas básicas para interactuar y trabajar con habilidades humanas dentro del equipo de trabajo. Muy bien. Y así los 3 renglones básicos dice, todos hemos trabajado en equipo o todos hemos trabajado o colaborado en algún equipo en algún momento de nuestra vida y nos hemos dado cuenta de que no todo es miel sobre hojuelas, que los conflictos surgen dentro del trabajo en equipo y las ideas se truncan y punto suspensivo. Más Muy bien, bueno, pues ahí ya va, ya tenemos un buen inicio para ese próximo artículo de trabajar en equipo, de resolver esos problemas. Nada más, ¿me recuerdas tu objetivo general? Sí, dice, al término de esta lectura, el lector comprenderá que el trabajar en equipo va más allá de compartir ideas. ¿Qué me falta ahí? No, está corto. Es que hiciste dos objetivos específicos. O sea, eso puede formar parte de tu objetivo específico, porque tu objetivo general es informar, es disuadir, es sí, o sea, ahí vas a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a informarles? Voy a informarles. ¿Vas a hacerles conciencia? ¿Vas a exhortarlos a qué? Entonces, es como decir, los voy a exhortar a que conozcan estos puntos, o los voy a convencer de que cambien estas, no sé, estas cuestiones en su actuar. O sea, es convencer, exhortar, disuadir, informar, comunicar. Ese es tu objetivo. Ok, exhortar. Ajá, muy bien, gracias, muy bien. Diana. Bueno, ahora viene, bueno, ya levantó la mano Marisol, pero estaba primero Fernando Hernández, que ya lo había nombrado. Adelante, Fernando. Ahorita pues continuamos contigo, Marisol. Gracias, buenas tardes. Pues vamos a ver si entendí bien esto, porque luego ando todo loco. Voy a estar cambiando aquí para ver. El tema es el orgullo militante. Pues acá vienen los temas. Y luego el tema en 3 puntos, yo más o menos manejé esto. Personas que viven casi en el partido, pero no son muy reconocidas, que hay bastantes. Historias de militantes en las colonias, que también tenemos muchas militantes que o mucha gente que hace mucho por el partido, pero no salen en las historias, ¿no? Historias de gente que hace trabajo partidista y no se ve, que más o menos es lo mismo en las 3, a ver si voy bien ahí. Mi objetivo general es el escribir historias de tantas personas que hacen militancia sin que se les vea mucho en periódicos, revistas, etcétera. Que tenemos muchas por ahí que no son reconocidas. Específicamente secretarias, presidentes, beneficiarios, etcétera, mucha gente que está trabajando ahí. Y cómo el título sería de cómo María trabaja por su partido. María, agarré un nombre ahorita. Y empezaría más o menos así, sentada en el patio de su casa, María arregla sus papeletas para ir a su colonia para hacer la propaganda de su candidato y lo ya, puntitos, ¿no? Eso sería más lo que hice. No sé si ando perdido. Me parece bien, o sea, aquí en este tema, tú le vas a dar, no voz, pero sí vas a visibilizar a las personas que están trabajando por el partido, pero que no tienen reconocimiento o a lo mejor que no aparecen en la fotografía. Nada más en cuestión de objetivo específico y objetivo general, ahí creo que sí hay una pequeña confusión. Yo les recomiendo que los vuelvan a leer. El objetivo general es, ¿qué voy a hacer? Voy a informar acerca precisamente de las personas que
que no tienen mucha visibilidad dentro del partido. O sea, voy a hacerlas visibles. Y luego en el específico, es decir, voy a contar la historia de 3 personas. Al finalizar así se empieza, al finalizar mi lectura, o mi artículo, los lectores habrán conocido la historia de 3 personas que son, o de 3 sectores de la población partidista que no son muy reconocidos, o sea, ya tú lo enfocarás. Pero claro, es importante hacer esa diferenciación porque es lo que le va a dar el enfoque a tu artículo. Si nosotros empezamos con determinar cuál va a ser nuestro tema, cuál es nuestro objetivo general, o sea, queremos informarles acerca de algo, y luego ya les decimos cuáles son esas 3 cosas específicas, entonces ya podemos desarrollar mucho más fácil el tema, porque cuando empecemos con esta secuencia de contar la historia, yo les dije que les iba a contar 3 historias, entonces ¿de quién? Y ya delimito, de fulano, sutano y perengano, y entonces termino una, busco la secuencia o la conexión para ligarla con la otra, y al final las conclusiones, ¿sí? Okay. ¿Aquí quedó claro? Sí, muy gracias. Bien, gracias. Marisol, adelante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues a ver qué tal está aquí formulado mi tema. El tema que elegí es motivación. Delimita el tema en 3 puntos. Elegí motivación intrínseca, motivación extrínseca y estrategias para aumentar la motivación. En objetivo general, hice algunos ajustes ahorita que te escuchaba, Diana, porque también había puesto previamente que el lector comprenderá sobre los tipos de motivación, pero al escucharte entendí que, bueno, es informar al lector sobre los tipos de motivación que existen. Así podrá elegir estrategias precisas para aumentar su nivel de motivación, encontrando fuentes de motivación tanto internas como externas. Después, en título atractivo, pensé en algo muy breve, pero que siento que puede ganchar. Es una pregunta. ¿Qué te mueve? Sí, y pues como introducción, puse, ¿sabías que la motivación tiene 2 fuentes? Una es aquella que viene desde dentro de ti y la otra es la que encuentras en fuentes del exterior. La motivación intrínseca, como su nombre lo indica, tiene que ver con objetivos internos particulares que has planteado para lograr tus metas, y luego forma de pregunta, ¿qué deseas lograr y o a dónde quieres llegar? Y puntos suspensivos, ahí me quedé. Muy bien, me parece muy buen tema, me parece que lo segmentaste bien, nada más sigo sin notar cuál fue tu objetivo general y cuál fue tu objetivo específico, porque los escuché juntos. Ok, entonces ahí tendría que dividir en, por ejemplo, tu objetivo es informar. Ajá, tu objetivo general es informar sobre los tipos de motivación. Y el objetivo específico, comiénzalo así. Al finalizar la lectura, o al finalizar la lectura de mi artículo, el lector, ¿qué? Okay. ¿Qué va a hacer el lector? ¿Qué va a saber? Ok, sería entonces así, al finalizar la lectura, el lector podrá elegir estrategias para aumentar sus niveles de motivación. O conocerá cuáles son los 3 tipos de motivación y al final podrá elegir las estrategias que mejor le vayan o algo así. Ok, perfecto, muchas gracias. Me pareció muy bien, o sea, está ya enfocado. Y ahorita regreso con ustedes, con los que están participando. Nada más me falta la voz. Gracias, Marisol. AJG. ¿Cómo te llamas, AJG? Alejandro Juárez. Alejandro Juárez. Adelante, Alejandro. Bien, el tema que escogí fue negociación. Los 3 puntos que voy a manejar en el artículo sería preguntas poderosas, escucha activa y algo que se llama creación de puentes, que son como la planeación de estrategia. Como mi objetivo general sería el brindar 3 puntos al lector para que pudieran generar una negociación efectiva, y el objetivo específico sería que el lector aprenda cómo estructurar una negociación a base de 3 puntos, los cuales le permitan tener una negociación exitosa. El título podría ser negociación política o podría ser negociar como un profesional. Cualquiera de los dos yo creo que podría quedar. Ese es más atractivo, negociar como un profesional. Ahorita lo vamos a someter a votación, verás.
La introducción sería algo así como ganar en una negociación es bastante subjetivo, ya que bien podríamos ganar una pequeña batalla y perder a nuestra contraparte en la negociación en el futuro. Es por eso que es muy importante el que entendamos que una negociación, más que un pleito, es como un baile entre dos personas. Así entonces vamos a visualizar la negociación como un proceso en el que dos personas o dos grupos se van a tener que entender. Y después ya empezamos a desglosar los 3 pequeños puntos de preguntas poderosas, escucha activa y cómo generar puentes. Muy bien, Alejandro. Me gusta y les quiero preguntar a los demás de los 2 títulos que mencionó Alejandro. A ver, ¿me los dices por favor, Alejandro? El primero sería negociación política y el segundo sería negociar como todo un profesional. ¿Cuál les llama más la atención, el 1 o el 2? El 2. El 2. El 2. El 2. Se fijan la Vendido. importancia de, exactamente, la importancia de un buen título. O sea, porque negociación política, como que a mí a lo mejor como lector no me llama tanto, pero sí como un profesional ya estoy hablando de otro nivel. Así que, Alejandro, ahí tienes tu título. Igual también ahorita le iba a preguntar a ¿dónde está? Marisol Ramírez. Ahí voy ahorita, Jonathan. Ahí voy. Lo que pasa es que tengo manos levantadas primero. Permíteme, Jonathan. Y vámonos rapidito. A ver, ¿dónde están? Aquí. Yadira Leos, rápidamente, cuéntanos cuál va a ser tu tema para dar paso a otros 2 más. Sí, pues creo que yo lo agarré como muy periodístico. Adelante, se puede. Agarré el tema de motivación y lo dividí así como que voy a abarcar el abstencionismo, algunos, se me fue la palabra. Algunos motivos del por qué la gente no sale a votar, como retomando el tema del COVID. Y el tercero es cómo motivarlos a salir a votar. Ok. Mi objetivo general es socializar los números de abstencionismo y el por qué no votan y los motivos de por qué no votan. Y en el específico es dar a conocer algunas ideas de motivación para que salgan a votar. Y mi introducción sería como... leí por ahí que el número, ¿verdad? Pero pudiera cambiar. En Coahuila, el 60% de la población se abstiene de votar. Especialistas afirman que el COVID puede ser un motivo para no salir de casa. Los partidos políticos tendrán que trabajar en motivar a la ciudadanía. Bien. Siento que todavía tienes ahí que trabajar un poco en la estructura. O sea, tienes las ideas, nomás hay que aterrizarlas. Por eso los objetivos generales y específicos son tan importantes, porque nos van a dar la idea de hacia dónde vamos. O sea, en el objetivo general les voy a informar los 3 principales motivos que tal revista o que tal investigación señalan como los principales para el abstencionismo. Eso es tu objetivo general. Al terminar, o sea, cuando vas a definir el específico, cuando termine el lector, o sea, cuando termine de leerme mi artículo, el lector va a saber cuáles son los 3 principales temas por los que se abstienen de votar, pero también va a saber cómo combatir cada uno de ellos, ¿sí? O cómo abordarlos. Entonces, ya cuando ya desglosas el tema de esa forma, luego es mucho más fácil dar una secuencia. ¿Y el título me lo recuerdas? Es motivación, el reto para las próximas elecciones. Me parece bueno. No siento que es un título directo, no utilizaste ninguno de los otros, pero está bien, creo que abarca lo que vas a tratar. Muchas gracias. ¿Lo puedes Yadira. repetir, Yadira, el título? Sí, claro. Motivación, reto para las próximas elecciones. Ángeles, pero es la votación lo que querías, ¿no? La participación de los votantes, ¿no querías eso? No, no. Pues sí, pudiera ser, es más para motivar a la gente a salir a votar. Ok, disculpa.
No escuché. Así es. No, muchas gracias, Yadira. Sí, digo, hay que trabajar nada más un poco más en la estructura, pero sobre esa base ya vas a poder desarrollar el tema a lo mejor con más tiempo y con más calma, ya le vas a poder dar una estructura más adecuada, pero está bien planteado. Alejandra Ramírez, adelante. Ángela, perdón. Hola, bueno, la verdad es que no hice bien la tarea, lo estoy copiando. Ahí voy. Dame 10 segundos. No, hombre, si menos. quieres, déjame le pregunto Ahí está. a No, Pati ya. y lo terminas después. Mira, el título es, no, ya nada más es que lo estaba pasando como que toda una hoja, porque lo traía nada más texteado. Mira, yo le puse título de los temas que nos sugeriste, a mí me gustan redes sociales, entonces el título que yo le puse fue El poder de las redes sociales. Ya es como muy, ya lo he escuchado muchas veces, a lo mejor sería, o sea, el poder de las redes sociales, pero como que me gusta eso. En 3 puntos yo le puse tu identidad digital, cuáles son las redes sociales más usadas, y el tercer punto sería crear contenido original para redes sociales. El objetivo, le puse el lector conocerá las redes sociales más utilizadas y el contenido original para alimentar sus propias redes. Y el objetivo específico, le puse el lector aprenderá la forma en que debe crear su identidad digital y conocerá la mejor forma de crear contenido para manejar sus redes sociales. Pero ahorita leyéndolo ya se me hizo como muy repetitivo. No, deja tu repetitivo, está bien porque tienes mucho material. Sin embargo, cada uno de tus puntos da para un artículo. Ok. O sea, mucho ojo, porque deben de ser concisos, acuérdense, sencillos, claros, concisos, porque si no, cuando empiezo a revisar, es borrar, mucha información. Piensa cuánta de esta información te va a caber en dos hojas, o sea, y se me hace mucho, más bien sería 2 páginas para que salgan en la revista, como en 4. Entonces, sí tenemos que adaptarnos, no sé, a unas 4 cuartillas y me estoy yendo grande. Y eso es mucho tema. Así de que en las revistas, acuérdense que deben de ser los artículos muy, muy concretos, muy sencillos. Entonces, yo te recomiendo que ese tema, así como los planteaste los subtemas, que cada uno sea un tema. Ok. Y vamos a tener material para rato. ¿Sí? Ok, gracias. Muchas gracias, Ángela. Ya casi para terminar, Ana Pati rápidamente y luego le voy a dar la oportunidad a Jonathan. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo elegí el tema oratoria, me llama la atención. Ese sería mi tema general. Mis temas específicos es hablar en público, cómo conectar con el público, partes de un discurso. Mi objetivo general que planteo es impulsar a las personas a usar la comunicación oral y escrita de forma efectiva. Y como objetivos específicos, motivar a las personas a perder el miedo a hablar en público, que el lector conozca las partes que conforman un discurso. Como título sugiero, hablar es fácil, conectar es difícil. Y como que una línea introductoria sería como hablar en público puede ser un gran reto, pero conectar con la audiencia es un verdadero dilema. Muy bien, Pati. También considero que es un tanto extenso, pero está más, se puede acotar mucho más tus temas porque puedes englobarlos, digamos, entre los consejos, o sea, entre decirles que es un problema y los consejos se puede acotar más fácilmente. Nada más te recomiendo, te digo, que el desarrollo sí se marque en los 3 puntos porque en tus objetivos específicos creo que hiciste una diferenciación. Están como muy amplios. Ajá, entonces hay que acotar más para que sepamos exactamente cuáles son los 3 puntos y cómo los vamos a desarrollar. Ok, gracias. Va a ser nuestra guía. Bueno, ahora sí, último, por favor, Jonathan, de nada, Ana Pati. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, a todos. Aquí saludándolos desde Nadadores Coahuila. Bueno, el tema que yo elegí es equidad de género. En los puntos a tratar, ¿verdad? Que acabamos de aquí de elegir, es la participación ciudadana en elecciones populares. Otro de los puntos son las guardias y custodias en menores de edad. El otro punto es la certificación de igualdad laboral. Esto va englobado un poco más hacia los salarios. Esos son mis 3 puntos. Mi objetivo general es exhortar a la ciudadanía a promover la equidad de género como un derecho universal,
no solo la igualdad ante la ley, sino una igualdad en oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en la participación ciudadana, híjole, bueno, le voy a adelantar al título, mejor ahorita les explico ese. El específico es que el lector comprenda y entienda la diferencia entre la equidad y la igualdad. Mi título fue algo improvisado y creo que tiene que ver mucho cómo se ve. Se llama Generando Oportunidades, pero donde dice generar, genera, es en mayúsculas, ya que estamos hablando de equidad de género. De género. Así es. Y en la introducción sería, bueno, esta pues yo la elegí, ¿verdad? Se me ocurrió. Coahuila, el primer estado en aplicar la equidad de género en elección popular. Ese sería, vaya, lo que acabo de leer. Bueno, en la introducción estoy viendo que es así como dirían, un disparo. Sin embargo, déjame te digo, me gusta mucho, pero al igual que ahorita dije, me hacen temas muy amplios, a menos que tu objetivo general, específico, lo acotes a esto. Cuando terminen la lectura, o sea, van a saber o van a conocer 3 ejemplos en los que no se lleva la equidad de género, en los que no se aplica la equidad de género en nuestro estado, para que sea algo muy, así como flachazos, porque si te pones a desarrollar el cómo evitar cada uno y demás, van a ser textos muy, muy largos, porque cada uno de esos temas da para mucho más. Entonces, piensa de ese tema específico, ¿qué vas a hablar? O sea, equidad de género. A ver, ¿me lees por favor tus subpuntos? Los primeros. Los 3 puntos. Participación ciudadana en elección popular. Imagínate. En las guardias y custodias en menores de edad. Certificación de igualdad laboral. Caray, son 3 temas totalmente amplios. Distintos, o sea, exactamente, parecidos pero distintos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado hacia dónde vas. O sea, ahí nuevamente pregunto, ¿cuál es mi intención? ¿Informarle a la gente qué es la equidad de género o dónde tenemos problemas en equidad de género? Ok, ahí está el general. El específico, van a conocer estos 3 puntos. Van a conocer los 3 puntos en los que considero que son los más importantes de inequidad, que es este y este. ¿Sí? Y luego, al último, una conjetura de cómo tratar de revertirlo desde, a lo mejor, la enseñanza en las escuelas, desde la comunicación con los padres, no sé, ya tendríamos que ver cómo lo vas a enfocar, pero sí hacerlos mucho, mucho más estrechos los puntos para que los puedas desarrollar con mayor fluidez. Bueno, pues gracias, Jonathan, y ya voy a cerrar este tema. Nada más si les quiero preguntar, por favor, que me digan, planteándoselos así, los temas, ¿les es más fácil el visualizar hacia dónde van? ¿Sí? Bueno, pues yo los invito a que lo sigan haciendo. Mañana vamos a ver otro ejercicio, pero ahorita vamos a continuar con nuestra presentación, porque ahora sí vamos al tema del módulo del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se animaron a participar. Eso es lo que necesitamos, gente que tenga la audacia de participar y de decir, yo voy a compartir mi información para poder apoyar a los demás, porque créanme que aprendemos también de los demás. Ya vimos los tipos de títulos y ya vimos el ejercicio. Ahora sí, vamos al módulo 3, pero como va a ser un tema amplio, pero a la vez, déjenme decirles que va a ser también corto, porque no me voy a hablar de la sintaxis. Si se fijan aquí, hablamos de la sintaxis, la oración y sus elementos y algunos verbos claves. Pero no crean que me voy a poner a enseñarles, no, que si el objeto directo, el objeto indirecto. Imagínense, no terminaríamos nunca. Pero sí vamos a ver rápidamente qué es la sintaxis y algunos errores que se cometen frecuentemente cuando no utilizamos bien la estructura de las palabras. Es importante conocer algunos términos en general, pero vamos a enfocar en los principales errores que se cometen por no conocer cómo se deben de escribir o cómo se deben de decir ciertas frases de acuerdo a los elementos que llevan. Son las 5:57. ¿Les parece que les dé 5 minutos para iniciar con el tema y ya no frenarme? Arturo, ¿te parece que les demos 5 minutos para descansar? Sí, de acuerdo, Diana. ¿Sí? Entonces, ahorita a las
a las 6:03. Es 6:03, correcto. nos vemos. 6:03, regresamos, compañeras y compañeros. Levántense, vaya por su bebida favorita, estírese un poco y regrese con mucho ánimo. Nos vemos en 5 minutos. Gracias.
Disculpen, compañeros. Tengo un pequeño problema conmigo. Muy bien, Las, y los invitamos a regresar de nuevo en lo que se restablece la conexión de nuestra ponente. Amigas y amigos, Las, y los invitamos a regresar a sus lugares para continuar. Listo. Está apagado tu audio. Ahora sí, gracias. Me comparto nuevamente la pantalla para iniciar rápidamente con este tema que es interesante por demás. Creo que uno de los principales problemas que tenemos como oradores, pero también como escritores, es el no conocer la sintaxis de forma adecuada. ¿Qué es la sintaxis? No sé si alguno de ustedes sepa así en palabras más, palabras menos, ¿qué es? A ver, me levantan mano a decir, yo sí sé, yo sí sé. A ver si los veo. Algunos sí saben qué es la sintaxis, otros igual a lo mejor no. Pues bueno, vamos a tratar de hacer un acercamiento lo más rápido posible a este elemento. Si se fijan, aquí dice que es parte de la gramática que estudia el modo en el que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. Se escucha complejo, pero es muy sencillo. Cuando hablamos de sintaxis, es la forma, estudia la forma en la que las palabras se conectan entre sí para darle un sentido. Probablemente si nosotros escuchamos a alguien hablar como vaso, grande, quiero, voy, dices, bueno, ok, sí entiendo un poco, a lo mejor es una persona que no habla también el español y me dice que quiere un vaso grande, pero no me lo está diciendo de la forma adecuada para que su texto, bueno, o para que su forma de expresarse sea comprensible para todos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Eso es lo que es la sintaxis. Aquí vemos un ejemplo mucho más fácil. Dice que es un conjunto de reglas para ordenar y combinar las palabras de distintas maneras para que una oración se considere que está bien escrita o tenga sentido. Aquí vemos un ejemplo que es negativo. Dice, vi una ayer película. Exactamente como cuando comienzan a hablar los bebés, efectivamente, ellos no conocen mucho de sintaxis, se aprenden algunas palabras y simplemente las dicen y empiezan a unirlas ya posteriormente, cuando van creciendo y madurando, pues incorporan otro tipo de elementos, que ahorita los vamos a conocer, para darle una secuencia lógica a lo que están diciendo. ¿Cuál sería el ejemplo correcto? Aquí vemos dos ejemplos correctos de esta misma oración, que dice, ayer vi una película, o vi una película ayer. Si bien se pueden combinar o se pueden hacer algunas combinaciones y seguir teniendo sentido, más adelante vamos a hablar de por qué no es conveniente cuando estamos empezando a escribir el utilizar frases rebuscadas o bien estructuras rebuscadas en nuestro artículo, en nuestro texto, para no confundir al público. Recuerden que una de las características más importantes que deben tener los textos es la claridad y la sencillez. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar las formas intrincadas de decir las cosas, probablemente lo que vamos a hacer es confundir más a las personas que nos están leyendo y obviamente esto hace que sea aburrido nuestro texto y nos empiezan a discriminar y ya no leen lo que nosotros tenemos para darles. Aquí también vemos otro tipo de definición o explicación de qué es la sintaxis. Dice que es parte de la gramática que estudia la función que cumplen las palabras en la oración y tienen como unidad mínima de estudio el sintagma. Híjole, ahí viene una palabra todavía más rara, sintagma. Para muchos de nosotros no son palabras comunes o no son términos comunes, pero ahorita los vamos a analizar rápidamente. Descuiden, no me voy a meter en profundidades, es nada más para que conozcan de qué se trata. Aquí el objetivo es que mientras vaya mostrándoles yo algunas diapositivas, voy a ir mencionándoles algunos ejemplos que he notado, de fallas que yo he notado dentro de la revisión de los mismos artículos. Así de que vamos a continuar. Aquí vamos a leer un ejemplo de error de sintaxis. Muy sencillo este texto. La justicia del Estado tiene una denuncia de abuso sexual que había realizado Raúl Gómez sobre el hijo de una cuñada de 9 años. Dices, ay, caray. Cuando te pones a analizar esa frase, con la parte de las observaciones que tenemos aquí, es que al final dice una cuñada de 9 años.
es una expresión equivocada, dice, pues en este caso, o sea, resulta evidente que la cuñada no tiene 9 años, que es el hijo de la cuñada el que tiene esta edad. Además, vamos a ser honestos, desde una perspectiva ya muy purista, la selección léxica, de selección léxica que se podría agregar, que no parece muy apropiado el uso del verbo tener por su falta de precisión. Dice, la justicia del Estado tiene una denuncia. ¿Tiene? No, probablemente no es que la tenga. O sea, sí, a lo mejor sí la tiene, pero la expresión correcta o aquí la que se sugiere es recibió. Dice, una expresión indicada en este caso sería, la justicia del Estado recibió una denuncia de abuso sexual y aquí precisamente vemos la importancia de darle a los verbos o de darle a las frases la oportunidad de tener verbos que sean concordantes con lo que queremos decir. A veces utilizamos demasiados verbos como tener, hacer. Vamos a hacer la comida y ahorita lo vamos a ver, vamos a cocinar, ¿sí? Porque si tenemos un verbo específico para una acción, tendemos a utilizar los mismos siempre. Fíjense lo que dije, tendemos, en lugar de tenemos que. El tenemos que está muy trillado. Hay que buscar la forma de utilizar otros verbos que vayan acorde. Y bueno, esto vamos a verlo un poco más adelante. Pues, grosso modo, eso es la sintaxis, darle un orden a las palabras de modo que podamos entenderlas, de modo que se lean y la gente pueda interpretarlas de la manera que nosotros quisimos brindarle la información. Dice que la sintaxis trabaja con las oraciones, o sea, las oraciones, dice aquí, que es la unidad lingüística que tiene ciertas características. Esta unidad lingüística son las frases, las oraciones que hacemos para ir hablando y las vamos separando para darle sentido a todo lo que nosotros queremos comunicar. Aquí precisamente dice que la oración tiene la característica de un sentido completo. Cuando nosotros decimos algo, generalmente en una oración, tiene que empezar y terminar y habernos dicho algo, o sea, tener un sentido completo. No puedes decir una oración que se termine, bueno, no voy a hablar de verbos copulativos, pero con un verbo copulativo, en este caso, decir, la mamá es ¿qué? O sea, un verbo copulativo es aquel que requiere un complemento para tener sentido. La mamá es bonita, la mamá es cariñosa, pero si nomás ponen la mamá es, se queda incompleto. Entonces, en la oración debe de haber estos elementos que cumplan con el propósito de darles un sentido completo, de que se entienda completo la oración, de que se entienda qué es lo que están diciendo. También debe de haber independencia sintáctica, o sea, cada verbo tiene un significado y por sí solo, y luego va acompañando a otras oraciones, y también es importante que cada oración tenga una unidad de entonación, o sea, cada una se lee de forma distinta para darle un sentido todavía más estrecho más amplio a la oración, a lo que queremos decir. Vamos a ver rápidamente cuáles son las estructuras principales en la oración. Como ya sabemos, desde primaria lo estudiamos muchos de nosotros, es el sujeto y el predicado. O sujeto, verbo y predicado. Bueno, aquí vamos a verlo nada más así rápidamente. El sujeto, ¿quién es? Bueno, pues es la persona sobre la que hace la acción, ¿sí? Se puede preguntar qué o quién realiza la acción, ese es el sujeto. Y el predicado detalla, o para identificarlo, nosotros vamos a preguntar qué es lo que se hizo, o qué le pasó al sujeto, o qué realizó. Entonces, aquí vemos un ejemplo, la multitud gritaba eufórica. ¿Quién gritaba eufórica? La multitud. Y para poder ver el pasado, dice, la multitud gritaba eufórica. ¿Qué hacía la multitud? Gritaba eufórica. Entonces, bueno, eso es básico de estos elementos de sujeto y predicado. Aquí la consideración que debemos de hacer sobre estos elementos de la oración es que se debe evitar alterar las estructuras, como se los comenté ahorita, para que sean más entendibles. Aquí, si se fijan, yo pongo en positivo para que consigan sus propósitos. O sea, por eso deben de evitar alterarlas, no para que sus propósitos consigan. ¿Han escuchado hablar a Yoda? ¿Sí? ¿Sí saben quién es Yoda? Bueno, pues si ustedes empiezan a hablar como habla Yoda, así, al revés, para tratar de rimar y demás, van a ser mucho más confusa la oración. Entonces, si tienen estructuras básicas, consérvenlas para que sean mucho más directas y más digeribles. También vamos a ver
que las oraciones se pueden clasificar de acuerdo a la actitud del hablante. O sea, aquí el emisor, la persona que habla o la persona que escribe o que expresa sus pensamientos, adopta diferentes actitudes. Las oraciones pueden ser para dar órdenes, para afirmar, para negar, para desear, para preguntar, exclamar, dudar. O sea, son muchas las clasificaciones de las oraciones. No voy a entrar en un detalle así muy específico en cada una. Sí lo tengo, pero vamos a brincarnos por el tiempo. Nada más quiero llegar a la clasificación de pregunta. Cuando hay preguntas en las oraciones o oraciones interrogativas, como se conocen, se pueden clasificar en directas e indirectas. También aquí he visto que tienen problemas al momento de escribir. Cuando las oraciones son directas, se marcan entre los famosísimos signos de interrogación. Se abre el signo de interrogación, se cierra el signo de interrogación. Muchos de ustedes, muchas de las personas que participaron escribiendo artículos, olvidan poner el signo de apertura. Estas preguntas directas, aquí vemos el ejemplo, ¿me podrías decir tu nombre? Inicia con signo de interrogación, termina con signo de interrogación, que a su vez hace las veces de punto final. Y también viene este otro ejemplo, ¿falta mucho para llegar? Aquí volvemos otra vez. Abro el signo, cierro signo. ¿Y qué pasa? Ok, aquí generalmente les digo, olvidan este primer signo de interrogación. Hay otros elementos dentro de las oraciones interrogativas que van sin signos de interrogación, que son las preguntas indirectas, aquellas que se hacen en forma de afirmación, pero son preguntas. Aquí te dice que los tipos de oración indirecta no llevan signos de interrogación ni siguen la entonación clásica de las preguntas. En su lugar suelen estar introducidas por verbos, como decir, preguntar, consultar, interrogar, entre otros. Por ejemplo, le pregunté por qué no había venido. Ahí no pongan signos de interrogación. Hay quienes sí han puesto signos de interrogación cuando hay una oración indirecta. Cuando inician con un verbo, le dije, o más bien le consulté, cuánto costaba el servicio, o simplemente le pregunté tal otra cosa. Cuando viene acompañado de este verbo decir, preguntar, consultar, interrogar, tenemos que ser conscientes que ahí simplemente no llevan signos de interrogación. Cuando son directas, sí, de inicio y de cierre. Eso es nada más como sugerencia para que lo tomen en cuenta. Y bueno, pues también de acuerdo al tipo de respuestas que se dan en esas oraciones, se pueden clasificar en totales o categóricas, cuya respuesta va a ser sí o no. O sea, ¿vienes esta tarde a mi casa? Sí o no. O también vienen las oraciones interrogativas parciales o no categóricas. Aquí esperan una explicación, esperan una respuesta más abierta o extensa. Por ejemplo, ¿cómo te sientes? Ay, pues mira, no me siento tan bien, bla, bla. Sí, pero bueno, aquí lo importante más que otra cosa es que definan cómo van a escribir esas preguntas, ¿sí? con signos de interrogación completos y cuándo no van a escribir los signos de interrogación en las preguntas. Y ahora sí, también aparte de la oración, vimos que la sintaxis se basa en sintagmas y brevemente, ¿qué es un sintagma? No sé si algunos de ustedes ya los manejen o no, o sepan qué son. El sintagma es una combinación de palabras que desempeña alguna función dentro de la oración. Así, o sea, la oración a veces tiene 2 o 3 sintagmas o 2 o 3 combinaciones de palabras que tienen algún sentido o alguna función. Un sintagma está formado por un núcleo sintáctico que le aporta características básicas y al que se le pueden añadir otras palabras. Aquí vamos a ver que hay varios tipos de sintagmas. A lo mejor aquí ya le empiezan a tomar sentido los que no han estado familiarizados con el tema. Dicen, según la función de su núcleo. O sea, un sintagma siempre va a tener un núcleo. Es de lo que está hablando, o sea, es el elemento importante. Aquí empiezan a ver nombres que ustedes ya conocen como adjetivos, adverbios, preposiciones, verbos, ¿sí? Hay sintagmas nominales cuyo núcleo es un sustantivo, o sea, un elemento equivalente, o sea, algo de lo que se habla. Cuando hay sintagmas adjetivos, su núcleo es un adjetivo, o sea, si nosotros separamos en una oración, ahorita les voy a hacer el análisis de una oración para que vean cuáles son los sintagmas o cuáles son las separaciones. Digamos que es sujeto y predicado. Aquí en estos sintagmas, vamos a ver de quién se está hablando, es un sintagma nominal. Y si le estás poniendo un adjetivo, es un sintagma adjetival, o también puede ser adverbial o preposicional. Bueno,
Ahorita lo vamos a ver. Digo, esto no es tan importante que se lo graben, pero sí que lo conozcan, que sepan que existe y cómo se hace el análisis sintagmático, del sintagma. Aquí, si se fijan, en esta gráfica vemos que dice que el sintagma es una unidad mayor que la palabra y menor que la oración y desempeña una función sintáctica, o sea, que le da sentido a la oración. Están formados por una palabra o por un conjunto de palabras que se agrupan en torno a una de ellas y que desempeñan una función de núcleo. O sea, el núcleo es el que te va a decir de qué estás hablando. Aquí, si se fijan, viene el nominal, el deportista. Les dije, es acerca de de una persona de la que se está hablando, un sustantivo. El sintagma adjetival es cuando tú le das un adjetivo calificativo, por en este ejemplo es muy saludable. El sintagma verbal son amigos, porque está hablando de ser en son. También el sintagma adverbial dicen que está muy cerca o puede estar muy lejos o puede ser muy grande. Y el sintagma preposicional por el camino. Les digo, no nos mortifiquemos, realmente no vamos a ver análisis sintácticos, nada más vamos a verlo así brevemente. Aquí, si se fijan en esta oración, cuando separamos el sujeto de predicado, el sujeto es de quien se habla, del pino, y qué se dice del pino, pues que es verde. Y la oración, aquí viene señalado pino, es el sintagma nominal, que es del que se está hablando, que es el sujeto, que está acompañado por un artículo determinante, que es él, y en el pasado, ¿cuál es el verbo del pasado? ¿Qué es el que está haciendo la acción? Por eso dice el sintagma. ¿Qué actividad tiene el pasado? O sea, cuando hablas del predicado, ¿qué es lo que se está haciendo? Un sintagma se lo da el verbo, el sintagma verbal, es o sea, el núcleo es, porque es lo que se está diciendo del pino, que el pino es verde. Y ya el color es el sintagma adverbial, o sea, adjetival, perdón, que te dice si es verde, si es rojo, si es amarillo o es café. No los metamos más más a profundidad, porque a veces confundimos el análisis sintáctico del análisis morfológico. Aquí sí me gustaría que hiciéramos un poquito más hincapié acerca de este análisis morfológico que debemos de hacer de nuestros artículos, de nuestros textos, porque para poder analizar de la forma en la que están constituidos nuestros textos, tenemos que conocer las categorías gramaticales. O sea, aquí dentro de estas categorías gramaticales se engloban palabras junto con determinantes que las acompañan. ¿Qué son los determinantes? Bueno, los artículos. Aquí hablamos de género, número, de situación, de espacio, de situación en el espacio y de posesión. Vamos a analizar las categorías gramaticales para darles ahora sí una claridad y un sentido a esto. Cuando hacemos un análisis morfológico, separamos la frase, la oración, con él. Sabemos que él es un artículo masculino singular. Oso es un sustantivo, porque de lo que se está hablando, masculino y está en singular. Cuando dicen blanco, es un adjetivo masculino y es singular. Y camina, verbo caminar, o sea, es el tercera persona del singular del presente indicativo. Cuando analizamos esto, dices, bueno, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿por qué tengo que saber si es sustantivo, si es masculino, si es singular? Porque cuando hacemos oraciones, señores, muchas veces tendemos a confundirnos y a veces lo que acompañamos con un artículo masculino es un sustantivo femenino y entonces no hay una concordancia y la sintaxis deja de aparecer o deja de ser adecuada porque no entendemos de manera correcta lo que se está diciendo. Por eso vamos a hacer un ejercicio analizando algunas oraciones que se pueden dar o que he escuchado de verdad en algunas ocasiones dentro de la organización a la que pertenezco, escucho muchas veces a personas que hacen oraciones que no tienen sentido, como esta yo un día la escuché, los padres debemos ser un superhéroe para nuestros hijos. Y aquí hay algo que no tiene una concordancia. ¿Lo notan? ¿Quién nota algo aquí? Superhéroes está en singular y debería ser plural. Así es, ¿qué más? Sobra el un. Sobra o bien está en singular y pudiera ser en plural, o pudiéramos ponerlos en plural.
Debemos ser unos superhéroes para nuestros hijos. O podríamos quitarlo también y dejarlos en debemos ser superhéroes para nuestros hijos. Muy bien, efectivamente, tenemos que fijarnos cómo están colocadas las palabras, cómo están colocadas de forma tal que analicemos si se entienden o no. Aquí vemos que los es un artículo determinado plural, padre, un sustantivo masculino plural, pero en este caso engloba a ambos, y también vemos que el amarillo es un artículo indeterminado singular, y superhéroe, hablamos de un sustantivo masculino singular. Y si estamos combinando plural con singular, se empieza a escuchar mal lo que estamos diciendo, o bien lo que estamos leyendo. Así que debemos de poner atención en la selección de palabras que conforman la estructura gramatical y la sintaxis de nuestros mensajes, porque si no ponemos atención, podemos confundir a las personas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, como nosotros estamos pensando en lo que estamos haciendo y creemos que está bien o se nos ocurrió a nosotros, simplemente descartamos los errores. Y eso pasa muy seguido. Cuando me toca hacer evaluaciones gramaticales, yo estoy apuntando constantemente todo lo que van diciendo, las cosas que percibo que están mal, porque ¿qué pasa? Si no las apunto en ese momento, mi memoria de corto plazo simplemente va a discriminar lo que leí, y nuestro cerebro tiende a completar e interpretar las ideas, que por más que una idea esté mal escrita, a veces nuestro cerebro o descarta, si lo estamos leyendo, o si lo estamos escuchando, descarta o completa la oración o la interpreta. Entonces, si no conocemos lo que estamos buscando, si no conocemos lo que debemos de vigilar, entonces vamos a seguir simplemente quitándolas, simplemente descartándolas, y podemos seguir cometiendo los mismos errores. Vamos a analizar, las 9 categorías gramaticales que existen de forma breve, y en algunas voy a hacer voy a ofrecerles algunos ejemplos acerca de cómo utilizarlas o cuáles son los errores más comunes que se ven en ellas. Los sustantivos, bueno, pues ya habíamos hablado de qué son, que es de lo que se habla, los artículos, los adjetivos, los verbos, adverbios, pronombres, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Estas son las 9 categorías gramaticales y las vamos a ver con un poco más de detenimiento. ¿Cuáles son los sustantivos? Dijimos, son las cosas o las personas, es de lo que se habla. En este caso podemos hablar de personas, podemos hablar de objetos como una guitarra, de animales como un gato, de la felicidad, podemos hablar también de la comida, o bien de algún vehículo o algún artículo, el que queramos. Esos son los sustantivos, ¿sí? Es de lo que vamos a hablar. En nuestras oraciones puede haber varios sustantivos y tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vamos a utilizar el género y el número de acuerdo a qué sustantivo nos estemos refiriendo. Todos los sustantivos tienen género y tienen número. ¿A qué se refiere esto? A que todos podemos decir que es un hombre o son unos hombres, una mujer, unas mujeres, un gato, unos gatos, una gata, unas gatas, ¿sí? O sea, tienen género y tienen número. Pueden ser masculinos o femeninos, y pueden ser, o lo podemos nombrar en plural o en singular. Aquí dice que explica cómo forman el plural, en este ejercicio que les voy a poner aquí rápidamente, dice, explica cómo forman el plural los sustantivos de las siguientes oraciones. Aquí les voy a pedir rápidamente que alguien me diga, tomé una dosis del jarabe para la tos. ¿Qué podemos modificar ahí para que se hagan plurales? El del está en primera persona y del es plural. Tomé una dosis del jarabe para la tos. Debería ser de jarabe para la tos. Tomé unas. No, del no es plural como tal. Tomé unas. Sería tomé dosis. Dosis ya está generando. Dosis, exactamente, ya. Dosis ya es plural, por eso quería que vieran que hay sustantivos que ya incluyen el plural y el singular, que no cambian, que son fijos. Tomé unas dosis del jarabe para la tos. Y si queremos poner todavía más plurales ahí, bueno, tos también pudiera ser, tos o toses. No, tos. Exactamente, tampoco tiene plural como tal.
Bueno, venimos aquí a la siguiente, a la segunda. El colibrí vive en zonas de América del Sur. Ahí, ¿cuáles podemos poner en plural? Los colibríes viven. Los colibríes. Sí, colibríes. Los colibríes viven Viven. en zonas de América del Sur. Exactamente, de América del Sur. Ahí no podemos poner Américas, que, bueno, que habría, sí pudiéramos poner Américas en otro contexto, pero en este no. Y en esta última de la nueva ley llegó el martes a través del fax. Las nuevas leyes llegaron todos los martes. Llegaron, de los muy bien. faxes. Así es. Puede ser a través de los faxes o a través del fax, bueno, porque ahí no lo podríamos poner en plural, llegó solamente en uno, pero sí, efectivamente, la nueva ley llegó el martes a través del fax, se cambia a las nuevas leyes llegaron. Aquí, bueno, pues están las soluciones, leyes, martes, se cambia por martes y fax por faxes. Aquí, si se fijan, también tenemos América, Américas, pero les digo, en este contexto no se puede utilizar, pero sí son palabras que se pueden cambiar al plural. Aquí tengo otros ejemplos que son los más básicos, ¿no? Cuando hablamos acerca de las oraciones de los sustantivos, es las niñas, o sea, sustantivo plural femenino, son bonitas. Eso es fácil, ¿no? Porque las niñas son bonitas. No es, son porque es plural. Pero en la segunda, cuando hablamos de los mexicanos, somos personas generosas. Son personas. Generosas. ¿Es femenino o es masculino? Pueden ser los dos. Pueden ser Femenino, los dos. No. porque son las personas. Exactamente, porque generosas está afectando al artículo personas, o sea, al sustantivo personas, no mexicanos. Entonces tenemos que atender precisamente en la sintaxis el adjetivo tiene que modificar o tiene que recaer en una persona en específico o en un en un sustantivo en específico. En este caso es personas. Entonces, los mexicanos somos personas generosas, ¿sí? Aquí generosas, habla de las personas, no de los mexicanos, que a su vez es lo mismo, pero vamos a seguir lo femenino de personas. Y hay también algunas excepciones que vamos a hablar, de las que vamos a hablar ahorita. Cuando hablamos de el agua tiene muchos hielos. Cuando hablamos de muchos hielos, también se puede decir el agua tiene mucho hielo. Habría que visualizar cuál es el contexto para poder determinar si decimos que tiene muchos hielos o que tiene mucho hielo. Cuando hablamos de cúbicos de hielo, de esos que se pueden contar, son contables, sí podemos decir que son muchos. Pero si hablamos de que estamos en el Ártico y que dentro del agua tú estás viendo muchísimo hielo porque es un iceberg, entonces lo dices en singular. O sea, cuando son muchos, cuando son contables, ¿sí? Los hielos, estos elementos, son muchos hielos, pero si es algo que es incontable, como en un iceberg, o en este caso una superficie gigantesca de hielo, bueno, entonces sí es simplemente mucho hielo en singular. También se puede utilizar en plural, las aguas tienen mucho hielo, o bien tienen Yo siento, ahí más que todo en el primero estamos hablando del agua y en el segundo del hielo, ¿no? No. ¿Cómo? El agua tiene muchos hielos, o sea, el agua. Y luego acá, sí. Las aguas tienen mucho hielo. Sí, imagínate, cuando yo te enseño el agua, o sea, yo te puedo decir, el agua tiene muchos hielos. Si yo le echo muchos cubitos, tienen muchos hielos. Cuando yo te digo, las aguas tienen mucho hielo, imagínate 5 vitroleros. Ah, pues sí. Con muchos hielos. Pero ya estamos hablando de otras aguas. Exactamente. A lo que voy es
Cuando ustedes escriben, parece ser lo mismo. Cuando tenemos la intención de comunicar, este tipo de situaciones se van a presentar. Entonces, debemos de analizar las palabras y analizar el contexto para poder determinar cómo las vamos a presentar, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo para poder expresarnos correctamente? Porque lo más fácil es decir, no, pues sí, o sea, estamos hablando del agua y tiene hielos. Sí, pero ¿de cuál agua? ¿Son contables o no son contables los hielos? Esas cosas pueden hacer que nuestras oraciones no tengan sentido. Así que hay que cuidarnos. Oye, Diana, Ahora, yo tengo una duda. Adelante. En lo que tenías anterior. En la parte de los mexicanos, ahí yo veo dos situaciones que pueden verse. Los mexicanos como sin sexo. Esto es como los niños, incluye niñas y niños. Los mexicanos, incluye mexicanas y mexicanos. Entonces, si tú pones los mexicanos y lo enfocas como masculino, entonces sí son generosos. Pero si son los mexicanos como especie, debes de terminar en generosas. Bueno, no sí, sé cómo explicar no, eso, pero así es. Sí me queda claro. No somos una especie, pero sí efectivamente es. Ahí tendría que eliminar personas. Disculpe, creo que aquí creo que tenemos que identificar dónde van ubicados, ¿no? Si van dentro del sujeto o del predicado para determinar si son generosos o generosas, ¿no? No, se tiene que eliminar la palabra personas para poder decir generosos. Sí, pero tiene que ver mucho también, ¿no? Dónde va ubicado, si va en el sujeto o en el predicado, para determinar lo que dijo el compañero. Sí, pero bueno, Bien. así como está la frase, exclusivamente así como está la frase, sí tendríamos que determinar si estamos hablando, si el contexto es hablar de los mexicanos y estamos hablando de los hombres mexicanos, y la siguiente frase simplemente discriminó la palabra hombres porque por consecuencia se va a entender que son los mexicanos, porque ya estamos hablando de hombres. Entonces, si pudieras pensar que está en masculino, pero si sigue la palabra personas, o sea, sigue siendo generosas porque es femenino, o sea, personas es femenino. Entonces, si discriminamos la palabra persona y le dejamos en somos generosos, también se puede, pero hay que quitar personas porque es lo que le está dando la parte femenina a esto. ¿Sí queda claro? O sea, por eso tenemos que analizar el contexto, porque ¿qué hacemos? Hace poco vi una imagen que de hecho guardé, nada más que no me acuerdo dónde la dejé, de un carro que construyeron. Dice, cuando trabajan en equipo y no se coordinan. Y era un carro. ¿No se puede ver la presentación? ¿Me están diciendo por aquí? ¿Sí se ve o no se ve? Ok, entonces a lo mejor es problema de la persona que está escribiendo. Era un carro que tenía la parte de atrás de un carro de una no sé, de una vagoneta, el medio de otro tipo de carros. Eran 4 carros unidos, era como un Frankenstein, una cosa espantosa. ¿Qué pasa cuando hacemos redacción y simplemente empezamos a cortar ideas de diferentes textos? A veces hacemos Frankensteins, porque tratamos forzosamente, como se escucha bonito, de hacerlo coincidir. Y si no analizamos el contexto y no nos damos a la tarea de reconfigurar lo que leímos para poderlo transmitir, entonces vamos a hacer Frankensteins. Si queremos, nosotros tenemos la oportunidad de mover los verbos, de mover los adjetivos, de mover los adverbios para poder para que funcione nuestra frase. Sin embargo, pues es un trabajo ya mucho más metódico para que las personas que lo lean lo puedan entender de una manera correcta. Yo siento que al hacer eso también puede quitar la emoción de lo que queremos decir, ¿no? No afectaría. Sí, nos limitamos mucho. Muy abstracto. Exacto, nos limitamos por querer que encajen las ideas con lo que ya leímos. Y entonces nuestras ideas pasan a un segundo plano. Nada más tratamos de hacer parches y eso no es correcto. Bueno, pues vámonos rapidito. Va a analizar rápidamente los adjetivos. Aquí en los adjetivos, como ya sabemos, decimos cómo es. Cómo es el sujeto del que estamos hablando. Si es bonito, si es frío, si es grande. ¿Qué características tiene el adjetivo? Bueno, que también tiene género y tiene número, porque podemos decir son bonitas, son frías, son grandes, o bonitos, fríos o grandes, porque grandes no cambia al momento de ponerle en el sustantivo femenino o masculino. Y igual,
plural y singular. Bonito, bonitas o bonitos. Aquí vemos algunos ejemplos como las sillas son blancas, los perros son nobles, la jarra está quebrada o el sol es gigante. Aquí simplemente es decir cuáles son las características de cada uno de las cosas que estamos hablando, en este caso de las sillas, de los perros, de las jarras o del sol. No hay mucho que ahondar aquí en esta diapositiva. Ahora vamos a hablar acerca de los artículos. Aquí sí tenemos unos ejemplos. Hay artículos determinados e artículos indeterminados. Cuando nosotros vamos a un hospital para ver a un médico, imagínense que nos sentimos muy mal. Y entonces llego al hospital y le digo a la enfermera, necesito ver a un médico. Ese es indeterminado. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que es a cualquier médico, un médico, el que sea. Pero si yo le digo, necesito ver al doctor, cuando yo digo al doctor o necesito ver a la doctora tal, dice, a la doctora, ¿cuál doctora? ¿Sí? Ahí tenemos que decir a qué doctor específicamente nos estamos refiriendo. Por eso es que hay artículos determinados cuando son generales, digo específicos, e indeterminados cuando son generales, ya sea en plural o en singular. Aquí vienen unos ejemplos de una excepción que son los artículos, dice, determinantes de palabras que empiezan por la A tónica. O sea, vamos a ver que aquí sí ya no va a aplicar, por decir el artículo femenino, en este caso la, toma forma de él cuando se antepone a sustantivos femeninos que comienzan por la vocal tónica. Decimos entonces el águila, el aula o el hacha, aunque lleve H, ¿sí? Porque la tónica es la primera A. Pero solamente esa es la excepción. Cuando el artículo va a acompañar a un sustantivo femenino, ¿sí? Siempre es la mujer, la canoa. Pero si el artículo empieza con A, si el sustantivo comienza con A tónica, cambia al artículo el. Es la única excepción. Y el resto de los determinantes de los sustantivos no variarán su género. O sea, así estemos hablando de águilas o del aula, aquí dice, aunque se dice el aula, debemos decir esta aula, porque si es femenino, o también esa aula, aquella aula, o las aulas en plural, ¿sí? Todo sigue siendo femenino, nada más. La única excepción es que vamos a utilizar la forma masculina del artículo cuando comience el sustantivo con A tónica. O sea, donde recae el acento. ¿Hasta aquí quedó explicado? Sí me ha tocado ver que algunas personas no hacen esta diferenciación de poner el águila y es la águila. Continuamos. Hablando de los pronombres, bueno, estos también son rápidos de entender porque ya los tenemos muy vistos. Están los pronombres como yo, él, ellas, son aquellos que van a sustituir el nombre precisamente como se indica de lo que se está hablando o de quién se está hablando. También hay pronombres posesivos como estos que incluyen el mío, tuyo, nuestro, ¿sí? La casa es mía, el carro es tuyo, y eso me suena como a divorcio, pero no se crean, es pronombre, y sí, y aquí yo hago el reparto y él tiene que obedecer. No, esto es crónica de un divorcio anunciado, ahorita baja mi esposo y me va a regañar. Sí, okay. Pero bueno, que se les va a grabar cuáles son los pronombres personales, los pronombres posesivos, y también está que dice esta, esa, aquello. O sea, vamos a sustituir el nombre, no es necesario que digamos Diana o Miguel o la flor, esa es, no sé si lo ponemos aquí en una flor, esa es morada. Si yo les enseño la flor, no necesito decirles esa flor, simplemente si la señalo o estoy hablando de ella, esa es morada. Ok, esos son los pronombres rápidamente, y luego vamos a hablar de los verbos, que ahí sí tenemos un poco más que analizar en cuestión de los errores comunes que se han cometido. Los verbos son acción, es todo aquello que las personas se ejecutan, bueno, no más las personas, ¿verdad? Es todo aquello que implica ejecutar algo, hacer algo, en este caso, ganar, hablar, gritar, enseñar, pisar, ahorrar,
Sí, todo esto es una acción. Terminan, ya saben, los verbos generalmente en infinitivo, que son ar, ir, o sea, esas son las terminaciones. Y aquí lo que sí les voy a pedir es que, aunque sea un tema muy básico, el de los verbos, seamos muy específicos al utilizarlos, porque caemos en lo que les comenté hace un momento, en hacer del verbo hacer un pilar de nuestro vocabulario. Aquí hay un ejemplo. Voy a hacer ejercicios. ¿Cuántos de ustedes dicen voy a hacer ejercicio? ¿Cómo se hace el ejercicio? Pues digamos que el hacer no es la palabra más adecuada. Pudiéramos utilizar para sonar un poco más elevados, un poco más formales, la palabra ejercitarme. Voy a ejercitarme, ¿sí? No forzosamente a hacer. O también, cuando dicen voy a hacer comida, podemos decir voy a cocinar, o bien cocino o cuezo la carne. No voy a cocinar la carne, yo cuezo la carne. Entonces hay que utilizar un verbo que vaya específicamente acorde a lo que estamos diciendo. La función que hace esta persona, no, la función que desempeña. ¿Sí? Es mejor utilizar el verbo desempeñar que hacer. O tomarás agua en lugar de beberás. ¿Sí? Ve a beber agua en lugar de ve y toma agua. ¿Sí? Hay que buscar estos ejemplos específicos para tener un vocabulario más amplio y sobre todo un impacto más grande para las personas que nos lean. Sin tratar tampoco de sonar demasiado rebuscados, creo que sí podemos utilizar verbos específicos que te den o que se sobreentiendan con la acción que estamos desarrollando. Y bueno, ahora también vamos a hablar acerca de los adverbios, que son muy importantes, y aquí sí tengo algunos elementos que son dignos de recordar. Los adverbios nos dan información sobre los verbos, los adjetivos y sobre otros adverbios. Sabemos que hay adverbios de modo, de tiempo, de lugar, de duda, de negación, interrogativos, cantidad. Pero como no vamos a analizarlos todos, les voy a decir cuáles son los principales errores que he notado dentro de los escritos y también dentro de los discursos que escucho, incluso en la televisión, en los anuncios, en las noticias y en todos lados. Bueno, aquí vemos algunos de los adverbios que existen. De tiempo, puede ser hoy, mañana, ayer, antes, después, luego. De aspecto, todavía, ya, aún. De duda, quizás, acaso, probablemente. Van a modificar al verbo o al sustantivo o al adjetivo. Pero vamos a ver algunos ejemplos y aquí vemos como ejercicio. Identifica y clasifica los adverbios de las siguientes oraciones. Juan llegó pronto y tuvo que esperar afuera. Si se fijan, y no es muy difícil de ver que aquí están las soluciones. ¿Cuál es el adverbio? ¿Cómo llegó Juan? Pronto, ¿sí? Fuera es un adverbio de lugar, o sea, tuvo que esperar fuera, es un adverbio de lugar. Jamás, pues de negación es un adverbio. Dejaría entrar allí, ¿en dónde? De lugar, ¿sí? La liebre es muy rápida. ¿De qué es? ¿Qué es rápido? La liebre. Muy rápida. Velocidad. Sí, de cantidad. O sea, manera, es de mucho, modo. o sea, que Adjetivo. exactamente. La tortuga es más lenta. Bueno, pues entonces ya vi que sí saben. Y luego, posiblemente hoy haga frío, pues aquí de posiblemente es de duda, posibilidad. Y también cuando hablan de hoy, estamos hablando del tiempo. ¿De cuándo es que sea posiblemente que haga ruido? Pues hoy estamos hablando del tiempo, o de cuando se haga más frío que ayer, también es de tiempo. Y la última, todavía no es estudiado, cuando dices todavía, o sea, estamos analizando ciertos aspectos, cuando dices no has estudiado, o sea, el no es negación. Bueno, aquí este ejercicio no lo voy a ver tan detenidamente porque me interesa ver esto, que es uno de los errores más grandes que encuentro incluso en el habla de una gran mayoría o un gran porcentaje de personas en el país. No diferenciamos en ciertas frases entre la parte cualitativa y cuantitativa. Aquí pongo este ejemplo de cualitativo, habla de calidad y lo podemos establecer por bien o mal. Y cuando hablamos de hablar o hacer oraciones que vayan con bien o con mal, terminan o los combinamos con verbos en participio. Ahorita vamos a analizarlos.
como abajo dice, está bien hecho, está mal hecho. Dice, estos adverbios deben poder usarse en ambos sentidos. Este es el ejemplo. Cuando tú dices que algo está bien, también puede estar mal. ¿Sí? Y generalmente les digo, van acompañados o van modificando a un verbo en participio. Está bien hecho, está mal hecho. Está bien cerrado o está mal cerrado. ¿Sí? Had, oído, tos, ocho, en participio. Y los cuantitativos son adverbios o son oraciones en las que vas a encontrar frases o vas a encontrar sí, palabras con, que te van a determinar una cantidad. En este caso hay dos opciones, puede ser muy poco o mucho poco, son diferentes. Pero en este caso del muy, el que está en el centro específicamente, va acompañado o va a modificar adjetivos o adverbios, como decir en el ejemplo, es muy eficiente o es poco eficiente. ¿Sí? Y en otro adverbio cuantitativo de cantidad, cuando se usa mucho o poco, va a modificar nombres o verbos, o sea, por decir, me da mucho sol, o sea, el dar mucho o dar poco sol. Pero quiero hacer énfasis en esto de está bien hecho o está mal hecho. Acuérdense, si puede estar bien, puede estar mal, ¿sí? Si puede ser muy, también puede ser poco. Y aquí vienen los ejemplos. Hay muchas personas que dicen que está bien bonito. Se puede estar bien bonito. ¿Sí o no? Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y muchas personas dicen está bien bonito. ¿Por qué no se puede estar bien bonito? Porque si tú haces un análisis y si algo que puede estar bien, también puede estar mal, imagínate cómo sonaría si tú dices está mal bonito. Muy mal. Sí. También hay otras oraciones que he encontrado como es bien importante. Es cualitativo. ¿Importante es cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. ¿Cualitativo? ¿Seguro? Bien. La calidad es bien importante. ¿Se puede ser mal importante? No. Exacto. No, entonces es cuantitativo. O es muy importante o es poco importante. Hay que determinar, sobre todo en estas frases, porque es muy común que utilicemos estos adverbios de forma errónea. También decimos bien lejos, no se puede estar mal lejos. O se está muy lejos, o algo está muy lejos, o está poco lejos. Digo, a veces hay frases que no tienen mucho sentido, que no utilizamos mucho, pero no podemos decir. No necesariamente debemos usar la palabra, sino el opositor, no, el antónimo, ¿cómo se dice? El opuesto. El opuesto, ajá. Y entonces. Y, por ejemplo, gran relevancia. Por ejemplo, decir gran relevancia, ¿es de gran relevancia? Sí, porque ¿correcto o incorrecto? Puede ser, porque cuando hablas de grande, también puedes hablar de poca. Entonces, si es de gran relevancia, también puede ser de poca relevancia. O de mucha, ¿no? Alta relevancia, es alta relevancia. Alta relevancia o baja relevancia. O sea, si puedes utilizarlo con su opuesto, estás bien. Sincero, ¿qué es? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Es bien o es muy? Cualitativo. Es muy sincero. Muy sincero o poco sincero. ¿Y especial? Entonces es mentiroso. Ándale, muy bien. O sea, resumimos con eso, nos quitamos de adverbios y ya no batallamos, señores. Especial, ¿qué es? Muy especial. Muy especial. Cuantitativo. Cualitativo, así es. No, cuantitativo. ¿Es muy especial o es poco cuantitativo. Especial? Ajá, cuantitativo, efectivamente. Pues yo les pido que cada vez que vayan a escribir un bien algo, se fijen si va a modificar un verbo y si está en terminación ad, oído, tos, ocho, o sea, participio. Y si no,
O sea, utilicen la fórmula de preguntarse si tiene sentido el escuchar la misma frase, pero aplicando el opuesto. Si no es así, por favor, analicen cuál es la forma correcta de ponerlo. De igual forma, también los invito a que busquen una lista de adverbios. Hay muchísimos en internet para que cuando vayan a utilizar sus mejores estrategias de investigación, también utilicen no solamente los conectores, sino vean qué adverbios hay que pueden servirles para que sea mucho más variado el texto que ustedes están escribiendo. Bueno, pues ya casi para finalizar, vamos a ver las preposiciones, que son las que conectan ideas. Aquí no vamos a ver gran cosa, que es el a, ante, bajo, con, contra, desde, carga. Y también vamos a ver las conjunciones, que es el por qué, el y, o, ni y además. Mañana que hablemos acerca de la ortografía, vamos a diferenciar entre los distintos por qué, o sea, todos, para que no se confundan que todos son conjunciones, y vamos a ver las interjecciones, estas forzosamente o preferentemente, cuando les estén escribiendo, si lo van a hacer para llamar la atención, utilícenlas con signos de admiración, inicio y al final. Igual interjecciones como, o sea, le dije, o él dijo, y también vamos a ver en ortografía cuando es a, cuando es HA, porque también es muy común que haya equivocaciones al momento de poner estas interjecciones, igual que el ahí, allí o hay. Entonces vamos a verlos mañana, pero interjecciones es cuando alguien te quiere hacer, las utilizas cuando quieres hacer que alguien lo lea o lo note como una expresión de asombro, o de duda, o simplemente la tienen que diferenciar de las otras palabras, como cielos, por Dios, recorcholis, caramba, vaya. Pero si vamos a utilizar estas, hay que separarlos para que vaya, que sea como una palabra de admiración o como una palabra a lo mejor que muestra cierta ironía en la frase, esté totalmente separada para que no sea de ir, o sea, que no se lea como ir, sino simplemente que la gente sepa que es una interjección. Por eso procuremos meterlas dentro de esos signos de admiración. Y ya por último vamos a ver nuevamente estas separaciones. Si se fijan, ya podemos ver aquí una frase que está delimitada cada palabra por un color. ¿El qué es? ¿Qué categoría gramatical corresponde a él? Artículo. Artículo. Si en este caso es un artículo, ¿qué? ¿Masculino, femenino? ¿Qué es? Masculino. Muy bien. Hombre, sustantivo. Sustantivo. ¿Alto qué es? Adjetivo. Adjetivo. También adjetivo masculino porque va acorde con hombre, que es un sustantivo masculino. Gritó. Verbo pasado. Verbo. En pasado, efectivamente, un verbo en pasado. Fuertemente, ¿qué es? Adverbio. Un adverbio. Efectivamente, es un adverbio. ¿Qué sigue? Conjunción. La I, que es una conjunción. Y les, ¿qué es? Es un Adverbio. No. Pronombre. es un Es un pronombre. una preposición. No. Pronombre aquí lo hace como. Aquí hace las veces de pronombre porque les advirtió, o sea, les advirtió a ellos, no están hablando o están dirigiendo la acción hacia alguien específico. Advirtió, nuevamente está en rosa, es verbo, a preposición. Ahora sí. Preposición. Ellos nuevamente es un pronombre. Un pronombre. Y luego, interjección, él. Es una Si se fijan, está separado. No, que es un adverbio de negación. Vuelvan, verbo, jamás. Otra vez, negación. Ya mañana continuamos con las otras fallas gramaticales que son importantes. Pues para mí, yo soy profesor, escribo casi a diario. Tenemos necesidades, todos los días tengo que escribir, enseñar algo nuevo, pero cuando tenemos la necesidad de escribirlo son competencias diferentes. Pues muchas gracias, Diana, por tu tiempo y tus conocimientos, y gracias a
Es que, no, pues muchas gracias, realmente sí, le escribí en el chat que lo importante que era, pues como quien dice, retomar los básicos, o sea, sí fue un flashback a la infancia, y pero definitivamente pues es el propósito que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, retomarlo, pero pues sobre todo aplicarlo. O sea, ahorita creo que tenemos esas oportunidades de ideas para poder expresar algún contenido de interés que queramos compartir con los demás. Gracias, Diana. Más que todo en mis redacciones le meto mucha emoción. A lo mejor también es un error donde me extiendo mucho, pero yo creo que la emoción es también un punto de llegarle a la gente y darle el mensaje que queremos que ella sienta, que ella piense, que el mensaje que queremos que reciba. Pero sí los hago un poco extensos, la verdad. Ahí en su objetivo, aquí es inspirar. Entonces, es válido el poder hacerlo así. Tú inspiras y eso es bonito. He comentado, yo pienso que la ortografía, la gramática deberían de considerarse más a fondo como materias para que los estudiantes en un tiempo determinado, en un futuro, manifiesten todos esos conocimientos en campos, en las redes sociales, en las tesis. Por ejemplo, yo estuve dando clases de Derecho en una universidad y créanme que sí me tocó revisar por ahí 2, 3 trabajitos de tesis que, híjole, de veras que sí se sorprende mucho uno porque hay veces que la ortografía muy básica se pierde y por más que nosotros tratamos de enseñar y mostrar fuera de nuestro contexto jurídico, los alumnos como que se pierden con la ortografía y creo que, bueno, en nuestro país debería de implementarse más materias, deberían de haber más maestros de ortografía porque creo yo que se está perdiendo mucho eso. En redes sociales podemos ver cómo se pierde también mucho el sentido de la ortografía. Incluso muchos de mis compañeros se van a proyectar. Díganme si sí o no, hay muchos amigos que nos dicen, ay, me da miedo escribirte mensajes, prefiero mandarte audios, porque no vaya a ser que me quieras corregir, no vaya a ser que quieras decirme que alguna palabra está mal escrita. Yo les digo por experiencia propia, me ha pasado, les digo, no se trata de que te corrija, se trata de que a mí me gusta aprender, a mí me gusta escribir lo más correcto que pueda y me gusta enseñarlo, vaya. Muchas veces decimos, ay, nomás con que se entienda. Muy bien. Sí. Elisa, perdón, ¿quieres comentar? Agarro la palabra, a mí sí me gustaría que verdaderamente se hiciera ese artículo donde todos escribiéramos cualquier cosita, pero es bien importante el poder ser agentes de cambio para mucha gente que no tiene alguien que le escriba bonito, aunque sea un tema de violencia, pero hasta la violencia a veces se le debe de escribir bonito. Entonces, yo encantada de poder escribir cualquier cosa para poder cambiar a las personas y llevarles un poquito de ese sentimiento que perdimos con la pandemia.